El rey David, en un momento de su vida, cometió dos pecados capitales: adulterio y asesinato. La reacción de Dios está registrada en 2 de Samuel 11:27. Pero lo que David había hecho no agradó al Señor. En distintos momentos de nuestras vidas se podrían escribir palabras similares sobre nosotros. La pregunta importante es: ¿estaba Dios permanentemente disgustado con David? ¿Está permanentemente disgustado con alguno de nosotros cuando resbalamos y caemos en el camino a la vida eterna? ¿Cómo nos juzga Dios? ¿Cómo juzgó a David? El rey David pecó, pero cuando el conocimiento de ese pecado penetró plenamente en su mente, David se arrepintió profundamente, y al final de su vida la pizarra quedó limpia. El mismo David dijo de Dios: si tú, Señor, miras las iniquidades, oh Señor, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero contigo hay perdón, para que seas temido. Salmo 133:4. ¿Cómo vio Dios los pecados de David después de su muerte? ¿Las repitió continuamente en los libros de la Biblia escritos después de la vida de David? Note el relato, escrito 2 generaciones después, registrado en Primera de Reyes 14 del 7 al 9. Ve y dile a Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey sobre las 10 tribus después de que Israel fue dividido. Así dice el Señor Dios de Israel: por cuanto te exalté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y sin embargo no fuiste como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y que me siguió con todo su corazón para hacer solo lo que era justo ante mis ojos. Pero tú, hablando a Jeroboam, has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti. Dios hizo esta declaración muchos años después de la muerte de David. No se menciona nada sobre delitos capitales. En cambio, David se ha convertido en el estándar, el ejemplo correcto, por el cual se juzga a otros reyes. Lo que tenemos aquí es una breve declaración resumida de la vida de David. Así es como Dios juzgó a David, y el incidente revela un aspecto importante del método de juicio de Dios. En Primera de Reyes 15:5 se compara a David con otro rey, Abiam, de Judá. Observe nuevamente cómo Dios juzgó a David. David hizo lo recto ante los ojos del Eterno y no se apartó de nada de lo que le había mandado en todos los días de su vida, salvo lo de Urías, el hitita. Aparte del relato mismo en 2 de Samuel y en cierto sentido el Salmo 51, este es el único otro lugar en la Biblia donde se insinúan los crímenes capitales de David. E incluso entonces se ejerce una gran diplomacia en la redacción. El versículo 5 es otro juicio general de la conducta de David. Dios declara audazmente: David no se apartó de nada de lo que él, Dios, le había mandado en todos los días de su vida. Luego, casi como una ocurrencia tardía, se menciona el asunto de Urías como la única excepción. Pero espera un minuto. ¿No contó David al pueblo con fines de ventaja militar? ¿Y no estaba Dios muy disgustado con ese proceder? ¿Y no le dijo Dios a David: has derramado sangre en abundancia y has hecho grandes guerras? No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre sobre la tierra delante de mis ojos. Primera de Crónicas 22:8. Es cierto que hay otros casos en los que David no cumplió la voluntad de Dios, pero en un resumen o un juicio global, ya sea de Dios o del hombre, la práctica común es omitir detalles específicos. Siempre que uno es capaz de emitir un juicio positivo, lo pasado generalmente queda pasado, y las indiscreciones específicas simplemente se omiten y se olvidan como si nunca hubieran ocurrido. Después de todo, Dios sí promete quitar de nosotros nuestras transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente. Salmo 103:12. Note ahora el juicio de Dios sobre el tenor general del reinado de David. Y David reinó sobre todo Israel,
y David hacía juicio y justicia a todo su pueblo. Segunda de Samuel 8:15. ¿Significa esto entonces que el rey David nunca cometió un error? Por supuesto que no. Recuerde que David más tarde se arrepintió de haber nombrado a Joab como su jefe general. David basó este nombramiento principalmente en las proezas militares de Joab, pasando por alto otros aspectos del carácter de Joab. 2 veces durante su reinado, David intentó nombrar a otros hombres para ese puesto vital, y 2 veces Joab logró asesinar a los designados por David. David, durante su vida, no pudo liberar a Joab de sus responsabilidades. A veces tenemos que vivir con nuestros errores. Otro ejemplo de un juicio apresurado que hizo David se encuentra en 2 de Samuel 16. Siba, el siervo de Mefiboset, calumnió a su amo ante David, y bajo gran presión debido a su apresurada huida de Absalón, David le creyó sin conocer el otro lado de la historia. Inmediatamente David otorgó todas las propiedades de Mefiboset a Siba, versículo 4. Más tarde el rey se corrigió al menos parcialmente cuando finalmente vio a Mefiboset cara a cara. 2 de Samuel 19 del 24 al 30. Como David no sabía a quién creer, finalmente dividió la propiedad entre los dos. El rey David no era perfecto, no siempre hizo lo correcto en el acto, pero trató de corregir sus errores cuando le llamaron la atención. Y muchos otros relatos bíblicos muestran a David haciendo juicios astutos y justos, especialmente cuando los asistentes y el personal estaban empeñados en actuar incorrectamente. Las sabias decisiones de David superaron con creces las imprudentes. ¿Sabías que ninguno de los pecados de David se menciona en el Nuevo Testamento? ¿Se da cuenta de que Jesucristo nunca se refirió a ellos en los relatos de los evangelios? Tampoco ninguno de los apóstoles. Si solo tuviéramos el Nuevo Testamento, no sabríamos nada de los errores de David. Por el contrario, tenemos algunos juicios positivos sobre la vida de David en el Nuevo Testamento. Note lo que el apóstol Pablo fue inspirado a decir en uno de sus sermones. Él, Dios, les levantó a David por rey de ellos, de quien también dio testimonio y dijo: He hallado a David hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá toda mi voluntad. De la simiente de este hombre, Dios, según su promesa, levantó a Israel un Salvador, a Jesús. Hechos 13, 22, 23. Es difícil imaginar cómo un ser humano podría recibir elogios mucho mayores de parte de Dios. ¿Y sabes que David recibió este testimonio de Dios incluso antes de convertirse en rey? Samuel le dijo a Saúl: Pero ahora tu reino no durará. El Eterno le ha buscado varón conforme a su corazón, y el Eterno le ha mandado que sea capitán sobre su pueblo. 1 de Samuel 13:14. Dios conocía a su hombre. Tenía grandes planes para David desde el principio. En el mismo sermón, Pablo tuvo otra ocasión de mencionar a David. Él dijo: Porque David, después de haber servido a su generación según la voluntad de Dios, cayó dormido. Hechos 13:36. Esa declaración equivale a un resumen de una frase de la vida de David. Así lo recuerda Dios. Podemos tener gran valor en la misericordia y el método de juicio de Dios. Si nuestros corazones están en lo correcto, si el tenor general de nuestra vida va en la dirección correcta, si estamos venciendo, entonces estaremos en la familia de Dios. Podemos sentirnos muy animados al leer cómo Dios ve la vida de David. Pero debemos decir esto a modo de calificación. Nunca debemos señalar los errores de David como una excusa para nuestros propios pecados. En lugar de eso, deberíamos seguir el principio establecido en 1 Corintios 10:11 y aprender de los errores de David evitándolos nosotros mismos. Si David estuviera vivo hoy y pudiera comunicarse con nosotros, diría: Mira todo el sufrimiento que esos pecados me trajeron y no sigas mi ejemplo en ellos. Pero en el caso de David, lo bueno supera a lo malo. Podrás verlo claramente si lees los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. El bien que hizo David y las lecciones que aprendió son las razones por las que mañana será rey de Israel en el mundo.
Si realmente te arrepientes, Dios recordará las cosas buenas que has hecho y olvidará las malas. Por eso, el elemento del arrepentimiento, la mayoría de la humanidad, aunque todos hayan pecado, eventualmente podrá unirse a Dios en su reino. Ese es el tipo de Dios que tenemos.